Bueno, bienvenidos a otro bloque del programa de Raíz Natal. Me encanta decir voz, buenísimo. Sole, ¡qué voz! Otro programa. Otro programa. Tenemos muchos invitados hoy en el estudio. Tenemos a Soledad Gesteira, que es una antropóloga que está haciendo una investigación, así que nada, gracias por venir a hacernos el Bienvenida, aguante. Sole. A Sofía, Lourdes, que siempre están acá. Son abonadas. Claro, son en cualquier programa, en cualquier momento tienen su propio programa, ya veo. Sí, están como si fueran mis hijas. Ah, puede ser, Ojo, tenemos también a Marcela de Voces de Barro, que el próximo programa alguien de Voces de Barro nos va a venir a contar sobre los proyectos que tienen acá en el Ex Olimpo. Sí. Entre ellos el CEA, que es el taller de computación, que ya van a comenzar las clases ahora el 18 de junio, los sábados y otro día más, donde es herramientas informáticas básicas y herramientas para redes, internet y todo eso. Sí, Voces de Barro es una de las agrupaciones que está hace mucho tiempo acá en el Ex Olimpo y no paran, son una máquina de generar talleres y actividades, son una máquina, el tanque. El tren de frente, vienen Sí, y no les puedes parar. Tal cual. Bueno, les recordamos a todos el número de la BEMA para los que nos quieren llamar. El teléfono es 50 31 47 13 y el interno es 640. Bien, muy bien. Bueno, yo les quería leer algo que habla de los niños abandonados en Francia. A mí realmente me llamó la atención mucho las cifras que se manejan acá, ¿no? Y recién vos, Sole, me estabas marcando, estabas haciendo un llamado de atención por las llamaditas que hice al costado. Se los voy a leer porque realmente es terrible, las cifras son terribles. Esto dice así, nos cuenta un poquito de qué se trataba la Francia del siglo XVIII, ¿no? Nos dice que en esta época comienza a registrarse la más alta tasa de abandonos de niños en las calles. En un hospital de infantes en París se recibieron, en ese hospital, pongan atención, en 1772, 7.690 niños. Más de 21 por día. Wow. 21 chicos en un solo hospital de París. A nivel nacional, en ese mismo año, la cifra llega a 40.000, o sea, 109,6 por día. Un montón. Demasiado, ¿no? Sí, demasiado. En el siglo siguiente, ya estaríamos siglo XIX, la cifra crecerá hasta alcanzar 130.000 chicos en 1833, más de 356 por día. Es todo un shock, no, todavía no lo puedo creer. No, es que a mí, ¿sabés que no me cierra, ¿no? Es terrible esto. La nota dice que el pan aumenta su precio. A cada aumento del pan, más abandonos de infantes. O sea, sabemos que el pan es fundamental en Francia, sí, más, ¿no? En esa época. Mucho más en esa época. El promedio de edad de los niños dejados en las calles o en las puertas de las iglesias es de 2 semanas de vida. El 85% de estos bebés no sobreviven más de 2 o 3 semanas. Es desgarrador, realmente. Y esto sigue para mal. Nos dice que cerca de 1750 se inaugura un sistema de ventanas en los hospicios con puertas giratorias para depositar los niños, preservando el anonimato y que no queden tirados en las calles. Muchos de esos niños, los que fueron atendidos por las nodrizas y sobrevivieron, pueden ser nuestros antepasados. Si no eran restituidos a sus padres, los niños eran destinados al servicio militar o a poblar las colonias de ultramar. Las niñas quedaban trabajando como cocineras o con tareas de limpieza o costura en los hospicios. La genealogía no es solo una historia de nombres y escudos, es una historia de seres humanos. Desde el principio de la historia de Francia, desde los siglos V y VI, encontramos antecedentes de niños abandonados como herencia de las costumbres del Imperio Romano. Nos cuenta que el Imperio Romano se cristianiza hacia fines del siglo IV. Las nuevas leyes de Constantino, influenciadas por la Iglesia Católica, condenan como un pecado capital el abandono de infantes. Uno de los principales motivos es que el abandono podía fomentar el pecado de incesto.
Las niñas abandonadas destinadas a la prostitución podían tener, según las observaciones de la Iglesia de esos tiempos, como clientes posteriormente a sus propios padres. Pero asimismo condena la posibilidad de muerte del niño abandonado por el frío, la falta de cuidados o las epidemias, como infanticidio, o sea, un pecado mortal. Así lo señala el líder de la Iglesia, Tertuliano, desde el 160 al 220. Nos marcan algunos porcentajes, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que en esta época, en el Imperio Romano de las primeras centurias, entre los siglos I y III, del 20% al 40% de todos los nacimientos terminaban siendo niños abandonados. Ninguna ley romana prohibía o sancionaba el abandono de criaturas. Acá fue San Agustín el que empezó con una fuerte condena y desaprobación de estas prácticas, ¿no? Dicen que terminó por admitir que a los padres en extrema condición de pobreza les quedaban pocas alternativas de opción, y dirigió sus críticas a los padres que exponían a sus hijos teniendo otras opciones de salvarlos. San Ambrosio, arzobispo de Milán, aceptó que había que pasar de la condena a la resignación, pues por más esfuerzos que se hicieron, el problema del abandono seguiría ocurriendo. Desde esa época se enfocan los esfuerzos de la Iglesia en contener el problema, creando hogares de hospedaje para los niños de abandono y recibiéndolos en el mismo seno de su institución. Por entonces se flexibiliza la condena hacia los padres y se comienza a tolerar el fenómeno social como inevitable. De ahí viene la costumbre de dejar a los niños en las puertas o los umbrales de las iglesias. Por ahora lo más coherente que escuché de todo esto que vengo escuchando es la posibilidad de incesto, que es algo muy cierto. Para las personas que no conocemos nuestra identidad, por más fuerte que suene, no conocer tu identidad también equivale a eso, a en algún momento quizás... Claro. Convengamos que acá lo que te menciona es o sea, que las niñas iban a ejercer la prostitución y que podían llegar a cometer incesto con sus padres. Pero en la realidad, en la actualidad, no la realidad, en la actualidad, tenemos también que están hermanos, primos, hay toda una familia, ¿viste? Que no podés manejarlo en el tiempo, en el espacio. Y bueno, también enganchando este tema con algo que pasó esta semana, están discutiendo unas nuevas leyes de adopción. Entre ellas hay un proyecto de una señora, una diputada que se llama Cynthia Houghton, que, bueno, ya que el programa anterior nos pidieron que habláramos de las nuevas leyes de adopción, vamos a ver si podemos escuchar un audio de esta diputada hablando en el programa, perdón, no recuerdo el nombre del programa, que es que va por Canal 7. Sí, sabes que no. Con sentido público, perdón. Ahí está, perdón, la TV pública, perdón. Bueno, así que vamos a escuchar ese audio. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico. Interesante el tema a debatir, básicamente porque quienes lo entienden dicen que sí o sí hay que cambiar la ley. Estoy hablando de la ley de adopción. Te contaba que hay 14 proyectos dando vueltas allí. Uno de esos proyectos la tiene como protagonista, es la autora, la diputada Cynthia Liliana Houghton, diputada por Valores para mi País de Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida. Y la diputada María Luisa Storani de la UCR, que ayer nomás presentaste tu proyecto que fue muy bien recibido, muy bien visto. La repercusión mediática fue ayer, fue como el gran boom. Un proyecto que yo decía estuvo muy bien visto, con mucho apoyo. Contame por qué hay que cambiar la ley, primer punto, para que entendamos por qué hay tanto debate en torno a esto. Bueno, primero la ley actual es la 24779, es una ley que quedó desfasada porque se debatió en el año 97. Primero no estableció ningún tema procesal y además quedó fuera de foco porque en el año 2006 se debatió la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que es la 26061, que adopta el nuevo paradigma de la Convención Internacional y lo toma el niño como sujeto de derecho y donde le da importancia a determinados derechos
que no se tomaban en vistas en esta ley. Bueno, a mí me parecía muy loco eso. Cuando yo leía decían, bueno, en esta nueva encare hay que respetar los derechos del niño. Yo decía, pero eso es un básico, o sea... No, esto está establecido muy bien en la ley 26061, donde el niño es un sujeto de derechos activo, por lo tanto el derecho a ser oído, el derecho a la identidad, todo esto, además el derecho de la decisión del niño al ser adoptado o no, es fundamental. ¿Cómo es? Esto se plantea muy bien en mi proyecto, donde, digamos, la opinión del niño en el proceso de ser adoptado es una opinión que tiene que ser tomada en cuenta por los jueces, y además el niño tiene todo el derecho de conocer su familia de origen, de mantener su nombre, de mantener su apellido, si lo desea, a cualquier edad. La ley actual establece que recién a los 18 años el niño puede hacer esto. Que el tema de la identidad, con todo lo que ha pasado en la Argentina, el tema de la identidad no es solo el nombre y el apellido, que es mucho, pero también son sus cuestiones culturales, sus afectos, sus vínculos familiares. Entonces, cuando a veces no hay padres, está el vínculo con el familiar directo, con la familia ampliada, es más, hasta con los vecinos, es parte de la identidad de una persona. Todo esto mi proyecto lo toma muy en cuenta, y lo que establecemos es que el niño tiene que estar permanentemente informado. Si entra en este proceso de adoptabilidad, el niño puede, si solicita a cualquier edad conocer a su familia, lo tiene que hacer. Si quiere mantener su nombre, lo puede mantener. Todo esto está establecido, ¿no? Cintia, ¿qué dice el tuyo? Para entender un poquito cómo vienen versando, ¿cuáles serían las diferencias con respecto a lo que contaba María Luisa, si es que las tiene, que seguramente las tiene? Sí, hay algunas diferencias, pero primero lo que quiero mencionar es que, bueno, yo hace ya 3 años, más de 3 años que soy diputada nacional, y cuando entré estaba muy preocupada por la situación de los chicos que se eternizan en los institutos. La verdad que algunos pasan toda su infancia allá adentro, y también por el crecimiento del tráfico de niños y de bebés. Entonces, la verdad es que uno como legislador, yo digo, ¿qué podemos hacer para modificar este sistema? Para garantizar de que el sistema de entrega de chicos, por supuesto, siempre esté judicializado y haya un juez intermediando, y que reduzca el tema del tráfico de bebés, y por otro lado, que los chicos no se eternicen en los institutos. Ese fue el objetivo. Diputada, Sí. a mí un aspecto que me llamó la atención leyendo el proyecto suyo es aquel que dice que se va a poder hacer entrega anónima de una criatura, una mamá, como en aquella época que se ponían los chicos en la puerta de un convento en una cajita, y eso me llama la atención, que se favorezca la entrega anónima, si esto no podría promover en todo caso también el tráfico de niños y niñas. Digo, la pregunta es ¿por qué la entrega anónima? Si uno plantea en este paradigma el hecho de defender el origen, la familia de origen en todo caso, de cada criatura. Mirá, el proyecto que yo presenté tiene como 20 artículos, ese solamente es un punto. Pero me llamó mucho la atención. Sí, bueno, yo sé que ese es el más debatido, y la verdad es que no es un punto prioritario, con lo cual se podría, lo podríamos dejar de lado. Simplemente lo presentamos por el tema de el aumento del infanticidio, que de hecho votamos infanticidio este año. Entonces, en los casos en donde la mamá está en una situación de tanto estrés y tanta negación con la relación con su bebé, lo que decíamos es, en estos casos que quizás pudiesen terminar por el infanticidio, decíamos, bueno, queremos priorizar el derecho a la vida del chico, en vez de terminar así, por sobre el derecho a la identidad. Y entonces, en esos casos, permitir a la mamá, bueno, poder entregarlo en forma anónima. Pero me parece que en la discusión quizás eso está como mal debatido, con lo cual yo no tengo ningún problema que esto, digamos, se pueda retirar. Simplemente era en los casos en estos casos críticos, en donde podría terminar con infanticidio. Digamos, mi proyecto plantea... Y ahí reitero, priorizamos, digamos, es nuestra posición en esos casos, más el derecho a la vida del niño que a la identidad, que por supuesto la queremos preservar. Y acá quiero aclarar algo. Yo fui la única diputada de la oposición que, cuando se votó el tema de la utilización del ADN para los chicos adoptados, en donde no se sabe si... con o sin su consentimiento. Exactamente, fui la única de la oposición que voté a favor de este proyecto de ley, por mi compromiso con el derecho a la identidad de los chicos en los casos de adopción. La verdad que no se entiende en este punto, pero no sé qué opina la diputada. El tema digamos, en el tema de los plazos que nosotros planteamos... Sí, este audio que escuchamos a dos diputadas, a la diputada Storani y a la diputada Cintia Houghton, no sé qué opinan, porque estábamos hablando de algo que era medieval casi,
de lo que es las entregas anónimas, y esta diputada, Ya que lo Cintia, tenemos como proyecto, como nuevo proyecto de Cintia Houghton. Cintia Houghton tiene este proyecto. ¿Qué te parece, Julieta? Bueno, había dos proyectos de Sí, ley, perdón, tenemos la que también diputada recorrer Storani, el otro Pero hablamos del proyecto. medieval. No, claro, son dos proyectos totalmente distintos. Tenemos que pensar cómo funcionó en el mundo el tema del derecho a la identidad. El derecho a la identidad evidentemente es un avance dentro de los derechos humanos.